Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. ¿Se ha preguntado usted qué quieren decir quienes afirman que las democracias occidentales están decayendo y que el modelo de la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado es un fracaso? Será mejor que se pregunte quiénes lo dicen y por qué. La riqueza y la prosperidad de las que hoy todavía se benefician la mayoría de los habitantes del planeta se debe precisamente al modelo de la democracia liberal y al capitalismo con sentido social, el cual vio sus mejores días cuando sobresalían la certeza jurídica, la igualdad de todos ante la ley y la decencia de los políticos. Es cierto que este es un modelo que, a pesar de ser el único conocido que ofrece resultados, debe evolucionar y modernizarse para estar a la altura de los tiempos. Pero también es cierto que en gran medida su desgaste y el desencanto que ha provocado se debe al comportamiento de políticos incapaces, deshonestos y narcotraficantes, quienes encima usan la ideología como instrumento de choque y confusión y avanzan con la bandera del populismo, que no es más que pan para algunos hoy, hambre mañana para todos. Vivimos en un mundo en el que escasean las oportunidades y se trabaja más para, en demasiados casos, ganar igual o menos. La desinformación y la mentira nos han hecho desconfiados y dificultan que alcancemos acuerdos para luchar por causas comunes. Por eso debemos volver al sentido común y a los valores que construyeron el mundo libre, próspero y desarrollado, hoy en peligro por la plaga de políticos que se dedican al saqueo de los dineros públicos y a actuar de forma populista y autoritaria para perpetuarse en el poder. Por eso, en México debe ganar Xochitl Gálvez, porque la otra candidata va a quebrar a México y hará más pobres a todos los mexicanos. Por eso, en Guatemala deben renunciar la autoritaria fiscal general y su banda de golpistas, defensores de la corrupción y el narcotráfico. Por eso, el mundo libre debe liberar a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sacando a patadas a sus criminales dictadores. Por eso, Lula en Brasil y Petro en Colombia se deben comportar, Noboa en Ecuador y Milei en Argentina deben tener éxito, y Tuto Quiroga debe ser el próximo presidente de Bolivia. Estos son los hechos que nos devuelven a la racionalidad política, a la decencia de la democracia republicana y a los valores de la libertad. Para América Latina, 2024 y los años que vienen serán de grandes desafíos para preservar y promover democracias funcionales y para aprovechar las oportunidades que permitan el avance y la evolución de sus pueblos. En la Argentina postkirchnerista, Javier Milei heredó una economía al borde del abismo. Con un elevado nivel de gasto público, una masiva emisión de deuda y moneda, el país concluyó el 2023 con una inflación del 211%. A finales de ese año, el presidente Milei promulgó un decreto de necesidad y urgencia para transformar la economía argentina, una de las 8 menos libres del mundo. Los mercados han reaccionado favorablemente a su plan, pero aún enfrentan desafíos judiciales y legislativos, especialmente por parte de la oposición radical. Si su reforma prospera, Argentina podría experimentar un auge económico sin precedentes en décadas. En Guatemala, a pesar de la necedad golpista de las fuerzas criminales que tenían control casi total del Estado guatemalteco, Bernardo Arévalo tomó posesión y tiene ahora la oportunidad de rescatar el Estado guatemalteco para insertarlo en la senda del desarrollo, en democracia y libertad. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa enfrenta las estructuras criminales que dejó instaladas el correísmo, que desató una ola de violencia, incluyendo ataques con bombas, secuestros de policías y la ocupación de un estudio de televisión. Ecuador está asediado por cárteles colombianos y albaneses, con fuertes lazos con los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, también legado del correísmo. La crisis ha forzado al presidente Noboa, investido hace pocos meses, a declarar un estado de guerra para controlar la violencia,
enfrentando un desafío existencial hasta el final de su mandato en mayo de 2025, con posibilidad de reelección. El futuro político de Venezuela y México, territorios clave para el narcotráfico, generan gran expectación. En Venezuela, la posibilidad de elecciones libres pende de un hilo. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, sobre la inhabilitación arbitraria a María Corina Machado es crucial. La lucha por la libertad en Venezuela y el desmantelamiento del Cártel de los Soles, liderado por Maduro y Diosdado Cabello, depende en gran medida de la viabilidad de la candidatura de María Corina, la cual solo será posible con el comprometido apoyo de la comunidad internacional. En México, se libra una batalla decisiva. Los ciudadanos deberán elegir entre continuar el rumbo autoritario de AMLO o retornar a la democracia funcional y la libertad, eligiendo a Xóchitl Gálvez. AMLO está por los abrazos, no balazos con los narcos, lo cual no sirve más que para fortalecerlos. La hostilidad hacia los opositores, una prensa menos libre y ataques sin precedentes contra las instituciones de control consolidaría en México lo que podría ser la nueva dictadura perfecta. América Latina necesita fortalecer sus democracias y diseñar una matriz económica que le permita avanzar hacia el desarrollo. Por eso, las elecciones en México, una Centroamérica más libre y democrática, el éxito de Milei y Noboa, un mejor comportamiento por parte de Lula, Petro y Boric, y unas elecciones libres en Venezuela son imprescindibles. Esta es la ecuación que salva a América Latina. Esta es la fórmula que ofrece un futuro de esperanza, prosperidad y libertad para la región más maravillosa del planeta, la nuestra. El desarrollo de las naciones se mide por el nivel de bienestar de su gente y el grado de madurez y estabilidad política que logra mantener de forma constante. El desarrollo de una nación depende en gran medida de la salud de su democracia, una salud que solo se alcanza cuando las instituciones son respetables, respetadas y eficientes. Justicia, Congreso, autoridad electoral, presidencia y órganos de control. En América Latina, lamentablemente, estas condiciones las llenan demasiado pocas naciones, 2 o 3. La República Oriental del Uruguay es una de ellas. Y para conversar sobre cómo lo han logrado y sobre los desafíos que tiene América Latina para alcanzar esos estándares, tengo el gusto de presentarles a Nicolás Albertoni, vicecanciller de la República Oriental del Uruguay, es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y ha publicado libros sobre el desarrollo de Uruguay. La revista global Americans lo distinguió hace poco tiempo entre los 20 intelectuales más influyentes de América Latina, a pesar de su juventud. Sus columnas han sido publicadas en el New York Times, El País de España, entre otros. Es el integrante más joven del gabinete de ministros del presidente Lacalle Pou en Uruguay. Doctor Albertoni, bienvenido a Razón de Estado. Uruguay, 3.5 millones de habitantes, con uno de los mayores ingresos per cápita de América Latina. En extensión es más o menos como el estado de Oklahoma y un poco más que la suma de Guatemala y Costa Rica en kilómetros cuadrados. Uruguay es una democracia bastante consolidada con un futuro brillante, pero con un vecindario de México a la Argentina que a veces asusta. Sus vecinos, nada menos y nada más, son Argentina y Brasil. Y desde Uruguay se podría dar clases de muchas cosas, de cómo se gobierna bien un país. Doctor Albertoni, ¿cuáles son las 3 o 4 condiciones que hacen del Uruguay un referente ejemplar? Bueno, primero agradecerte, Dionisio, por esta conversación. No puedo evitar unos segundos de agradecimiento a tu persona, el trabajo que hacen y también la profunda admiración de la defensa de las ideas, que muchas veces parte de mi respuesta estará vinculada a algunas ideas que bueno, naturalmente desde hace tiempo tú vienes trabajando y me meto en la respuesta. Yo creo que gran parte de hoy no nos gusta hablar de secretos ni de modelos en Uruguay, ni admito que tampoco enseñar, ¿no? Es decir, yo creo que el país tiene su característica histórica, a la que quizá ahora cuando profundicemos en temas más políticos podremos encontrar respuesta, pero algo inmediato yo creo que es el nivel de consenso en temas básicos. Es imposible entender al Uruguay de hoy sin el Uruguay de los años 50, que ya zanjó varios debates.
una educación pública con un sentido tampoco ahogante del Estado, pero sí una educación pública buena, la universidad también pública, y un nivel de, por ejemplo, la universidad, como te decía, que un migrante puede llegar y recibirse a los años siendo migrante y no hay ninguna discriminación en ese sentido. Y muchos elementos, te podría decir la relación iglesia y Estado, que algunos países lo siguen debatiendo hoy. Bueno, esos debates se zanjaron hace muchos años. Y hay como un nivel de consenso en temas que siguen siendo para algunos países de América Latina álgidos, que yo creo que esa es gran parte de que no hay una pérdida de tiempo, entre comillas, y el debate político siempre es muy importante, pero en temas que quizá no están correlacionados cuando uno ve algunos estudios directamente a lo que hoy se necesita para el desarrollo. Claro. Dirías que educación, la construcción de una cultura propicia para el desarrollo con los valores correctos y luego el sentido de Estado, ¿no? Que es parte importante de la cultura uruguaya, de comprender la importancia de que existan instituciones sólidas, pues que le den ese contenido al Estado para que pueda darse el desarrollo. Y en ese sentido... Un Estado dinámico, ¿no? Un Estado dinámico que no anclado en esa lógica a veces de Estado amorfa, yo creo que antigua también, de todo depende del Estado, sino un Estado dinámico. Tenemos empresas públicas, pero empresas públicas compitiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde encontramos ese óptimo de la visión económica, ¿no? ¿Y cómo navega Uruguay en estos tiempos en los que la democracia en la región, en América Latina, enfrenta desafíos complejos, ¿no? El Barómetro de las Américas muestra una caída en el apoyo a la democracia del 68% en el 2004 al 59% ahora, y el deterioro está aumentando en este momento de forma dramática. ¿Cuáles consideras que son los principales factores de ese desencanto? Bueno, hay algunos factores, yo creo, regionales en general. Yo creo que es un desafío hoy para la política en general. Yo creo que las redes, el mundo de las telecomunicaciones ha influido en eso de no ver necesariamente la democracia como la solución a veces a los problemas. Hay un dato que tú lo mencionabas ahí, que a mí me preocupa en la región, que siempre digo que es ese polvo que está debajo de la alfombra y por eso hay que cuidar los rasgos populistas a veces. Pero los guarismos en la región, cuando uno pregunta justamente de si estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario mientras resuelvan los problemas, claro, en la región oscila 25 o 30%. Entonces, hay factores que hay que tener cuidado desde un punto de vista más sociopolitólogo, claro, de cuidar justamente de que incluso los países con democracias sólidas y hay una visión institucional sólida, pueden tener algunas a veces influencias, claro, que son rasgos relevantes. En América Latina se debaten dos modelos políticos. La democracia liberal, con esa corrección en el funcionamiento de las instituciones y el respeto a la norma democrática, valores como la propiedad privada, el tema del concepto del libre mercado con contenido social, etcétera, etcétera, versus el populismo, normalmente de izquierda, aunque también lo hay de derecha, siempre autoritario, que lo que hace es instalar desde el Estado con recursos públicos una base de votantes clientelares, sumisos, que al final logran ir repitiéndose en el poder, pero destruyendo las instituciones y la economía. ¿Cómo se enfrentan estos dos modelos y quién gana al final? Esa es la peor parte. Yo creo que hemos llegado hoy a estadios en esa lógica de populismo que efectivamente, tal como tú lo decís, es difícil hablar de populismo de izquierda a derecha, ya es populismo a secas, ¿no? Porque incluso esos populistas, más allá de que se definen de un bando u otro, se terminan encontrando en los extremos. Pero es que corrompen desde adentro el sistema. Y ese es un tema que hay que subrayarlo, porque muchas veces a los enemigos de estas instituciones los tenemos cerca. No era esa lógica de unos 30, 40 años atrás, tú decías, me toca ser el primer integrante del gabinete nacido en democracia, ¿no? Como una visión de dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Pero uno ve que los rasgos de esos tiempos anteriores, cuando uno va a los libros de historia, es que lo tenía el oponente enfrente, lo reconocía y lo tenía enfrente. Pero el oponente puede estar, el oponente de las instituciones de democracia, está cada vez más cerca. Entonces, el año que viene, de hecho este año que corre concretamente, más de la mitad del mundo estará votando. 70 países en el mundo. Aproximadamente unos 4.000 millones de personas votarán en el mundo. Y lo interesante es ver que no por más elecciones hay más democracia. Justamente el desafío de las democracias viene, y lo estamos viviendo justamente en este país, los días después. Es cierto, 70 países en elecciones en el 2024 es más o menos la mitad de la especie humana que vive en países donde todavía se pueden celebrar elecciones, pero eso no necesariamente quiere decir más democracia, lo decías. Así es. Dime un tema que no es menor. Argentina acaba de tener elecciones. Javier Milei las ganó. Tiene un desafío extraordinario en una Argentina vecina del Uruguay,
donde el peronismo populista llevó a ese país a casi un 50% de pobreza, 150% de inflación, un país casi quebrado y con una población, acabamos de estar por allá, deprimida. ¿Qué pasa con Javier Milei en la presidencia, sobre todo si le va bien? ¿Qué sucede en Uruguay? Hoy desde mi rol, Dionisio, se me complica un poco más a veces hablar de los países, en el sentido, pero sí lo vemos, es un país hermano, digo hablar de otros gobiernos, que a veces siempre después eso genera titulares, pero lo que sí concretamente estamos viendo un gobierno que asumió de forma una transición pacífica, más allá de que claramente la visión entrante era muy diferente a la visión saliente, pero se dio de forma pacífica. Yo creo que ahora después las lógicas de la acción de gobierno terminan haciendo más, la palabra quizás sería moderados los debates, las visiones, que no son a veces los léxicos de campaña, de esa efervescencia de la campaña política, pero vemos que va a haber muy buen diálogo con nuestro país, ya lo estamos teniendo, así que vemos con esperanza, claro. Te lo digo. El éxito de Argentina es el éxito no solo de la Argentina, sino de sus vecinos, de América Latina y del mundo, ¿no? Porque el peronismo populista que destruyó esta gran nación es un cáncer que se fue, digamos, ampliando hacia el resto de América Latina. Hoy estamos viendo que se quiere instalar en México, lo cual es una tragedia, pero de eso no vamos a hablar. Doctor Albertoni, Uruguay es un referente no solo continental, mundial. Su nivel cultural, su desarrollo político, tiene mucho que enseñar. ¿Qué papel debe jugar en este momento que vive el mundo, empezando por América Latina, donde tenemos para empezar los grandes problemas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son 3 dictaduras criminales que deberíamos ir saliendo de ellas, pero también hay muchas amenazas de esto en el resto de América Latina? México con la continuidad de Morena, Petro en Colombia, el retorno posible de Evo Morales a Bolivia. O sea, América Latina está realmente en peligro de seguir perdiendo espacios de democracia y profundizando ese populismo destructivo que tanto daño hace. ¿Qué papel debe jugar el Uruguay en todo esto? Y creo que lo estamos jugando. Hemos sido en todos los foros posibles una voz clara en defensa de la democracia. Yo creo que se ha visto en las últimas cumbres, ahora post-pandemia, en la que se han revitalizado estas cumbres, una posición clara de nuestro presidente, Lacalle, diciendo de que claramente es difícil mantener diálogo con los países cuando no hay una visión clara de institucionalidad, no hay elecciones claras. Y eso es lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Esto sin pelos en la lengua. Claramente una Venezuela que quizá por contextos de pandemia y demás se había silenciado en el debate regional. Nos despertamos después diciendo que hay una de las candidatas inhibidas de poder ser parte, como pasa con María Corina. Eso es inadmisible. Entonces, y el presidente Lacalle ha sido muy vocal y muy valiente en todas sus expresiones, en enfrentarlos incluso en foros internacionales. Abiertamente y con argumentos, porque digo uno pide lo que demanda también. Claro. Entonces, lo que demanda hacia adentro. Y nosotros tratamos de tener ese diálogo político de forma constante. Basta con ver la asunción de Lula. Sí. Va el presidente Lacalle con 2 expresidentes con visiones quizá opuestas. El presidente Sanguinetti y el presidente Mujica. En cuanto a apuestas, Mujica y Sanguinetti, pero también con el presidente Lacalle. Entonces, hay una cuestión de diálogo que está impregnado en ese ADN de la política uruguaya, que yo creo que es gran parte de lo que nos beneficia hoy como nación, pero también lo que pedimos a otras naciones hermanas. Sí. Tienen elecciones este año en el Uruguay también, como parte de ese enorme número de elecciones que vienen. Sabemos que te han encargado ya empezar a coordinar lo que sería la continuidad de un plan de gobierno si el partido de ustedes gana las elecciones. ¿Por qué es tan importante la continuidad en las políticas públicas para alcanzar el desarrollo? Celebramos que haya sido a ti a quien te designan esa enorme responsabilidad, además bien ganada. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, un enorme desafío, efectivamente, Dionisio. La verdad que mirar hoy los planes de gobierno terminan siendo una guía para la acción política y efectivamente mi partido me lo ha encomendado. Somos parte de una coalición de gobierno, o sea que la continuidad implicaría justamente eso, que esta coalición de gobierno, está el Partido Nacional, mi partido, el Partido Colorado y otros partidos que también lo integran. Yo creo que la continuidad es muy importante en la acción política. Hemos implementado 2 reformas fundamentales durante este gobierno, que fue la reforma de la seguridad social. Teníamos un desafío piramidal que lo viven muchos países del mundo. Básicamente son más los jubilados que los aportantes, los pasivos que los aportantes. Eso es un desafío que también lo tiene Europa. Se ha generado una reforma de la seguridad social. Se ha generado una transformación educativa, de modernizar las currículas educativas.
Entonces, cualquier gobernante querría que eso se pueda continuar, porque las dos que te mencioné no son políticas de corto plazo. Como dice, ya eso es un ejemplo con el que Uruguay le ayuda al continente y al mundo, con lo deteriorados que estamos, sobre todo en esta parte, ¿no? Doctor Albertoni, el narcotráfico, la corrupción son otro problema gravísimo en América Latina. La criminalización de la política, la captura de los estados, que están en este último eslabón, que es la captura de los sistemas de justicia. Eso es un fenómeno brutal. ¿Cómo se libra Uruguay de esto? ¿Cómo logra tener los números de seguridad, de solidez institucional y de fortaleza democrática? Sí. ¿Cuál es la clave? Sí, hay que decirte, Dionisio, no son batallas ganadas, ¿no? Yo creo que claramente es un desafío transfronterizo el que tú mencionás, pero con mucha implicancia en la política doméstica de seguridad. Uruguay no piensa que, a diferencias de otras, que tampoco nada es batalla ganada en política, pero sí hay un nivel de consenso. En esto sabemos que es un desafío latente, que está en la esquina la posibilidad de que eso sea un desafío, no quizá como destino de una visión de narcotráfico, además que otro país se lo vive en la región, pero sí de tránsito. Somos un país portuario, por esencia, entonces tenemos ese desafío y lo estamos haciendo con los recursos y el contacto regional y la integración regional, extremando las posibilidades, ¿no? Esto es un desafío que, a diferencias de otros, nunca es solo, porque es imposible pensar en esto sin el diálogo entre los países vecinos. Entonces, yo creo que ahí hay un nivel de consenso de que es un desafío para todos. Uruguay, obviamente con un nivel militar no de potencia, sino más bien de un país que busca y promotor de la paz, sabe que hoy tiene un desafío diferente, que ya es fortalecer su servicio militar, no con una lógica de guerra anterior, sino que hoy esa lógica de guerra es contra justamente ese narcotráfico, el tránsito de personas, el tráfico de personas, que genera una nueva lógica de guerra, porque así hay que llamarlo, para disminuirlo, porque es un flagelo para nuestra sociedad. Pues tú representas a una generación de latinoamericanos que no todos los que quisiéramos, pero eres un referente ejemplar que ya está participando en la política, además con una visión de largo plazo, y esperamos verte muy presente no solo en el Uruguay, sino en América Latina, y que don Nicolás Albertoni pues algún día ocupe esos espacios que merece y que América Latina y sobre todo Uruguay necesitan. Doctor Albertoni, muchas gracias. Ánimo con las batallas, suerte este año. Y gracias por todo el trabajo que haces también. El gran trabajo que está haciendo el presidente Lacalle Pou puedan continuarlo con el siguiente gobierno del mismo partido, porque eso es lo que América Latina necesita, la continuidad de los buenos proyectos. Así es, continuar para seguir haciendo y contribuyendo hacia el desarrollo. Sin duda alguna. Gracias. Gracias, Denis. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.